Me llamo Carmen López, tengo 63 años y nací en Zaragoza, aunque llevo más de 30 viviendo en las afueras de Madrid. Soy viuda desde hace 10 años, y desde entonces, mi mundo ha girado en torno a mi hija, Patricia. Ella tiene 28. Es mi única hija, mi única familia cercana, y durante mucho tiempo fue también mi único motivo para levantarme cada mañana. Después de que Antonio, mi marido, muriera de un infarto fulminante una noche de noviembre, mi vida cambió por completo. Él era el centro de la casa, el que equilibraba todo. Patricia era aún universitaria en aquel entonces, y aunque ya mostraba señales de independencia, siempre fue decidida, de esas que hablan claro y no dan rodeos. Su mundo se sacudió tanto como el mío. Nos hicimos compañía. Nos necesitamos mutuamente para no hundirnos. Durante años, compartimos techo, comidas, silencios. Yo trabajaba medio tiempo en una biblioteca municipal, y aunque no ganaba mucho, entre la pensión de Antonio y mi sueldo, lográbamos vivir con dignidad. No con lujos, pero tampoco con angustias. Cuando Patricia terminó la carrera de Derecho, le costó encontrar trabajo fijo. España no era, ni es, un lugar fácil para los jóvenes. Durante un tiempo estuvo saltando entre becas mal pagadas, contratos temporales y prácticas no remuneradas. Yo trataba de apoyarla lo más que podía. Siempre supe que ella tenía potencial, y que solo era cuestión de tiempo. Hace 2 años, por fin consiguió un puesto estable en un despacho pequeño, pero serio. Yo me alegré como si el logro fuera mío. Y en cierta forma lo era. Había visto su esfuerzo, sus noches sin dormir, sus lágrimas escondidas. Fue en ese contexto que tomé una decisión que hoy no sé si fue amor o ceguera. Decidí que lo mejor sería dejarle la casa a ella. Irme a vivir una temporada con mi hermana Teresa, en Zaragoza, que insistía desde hacía tiempo en que no me viniera abajo encerrada entre las paredes que compartí con Antonio. La casa era grande, demasiado para mí sola. Y Patricia empezaba a necesitar su propio espacio. Recuerdo perfectamente la conversación. Mamá, no tienes que hacerlo. Podemos compartirla, como siempre. Lo sé, hija. Pero ya es hora de que tengas tu espacio. Yo estaré bien con tu tía. Además, me hará bien cambiar de aire un tiempo. ¿Y si te echo de menos? Vendrás a verme. O vendré yo. No es tan lejos. Ella me abrazó fuerte, emocionada. Me sentí querida, valorada. Me costó empacar, pero lo hice con la sensación de que era lo correcto. Dejé mi dormitorio tal cual, con la promesa de que estaría disponible si algún día quería volver. Llené 2 maletas, algunas fotos, algo de ropa de cama, libros, y me fui. Mi hermana me recibió con cariño. Pero yo no terminaba de encontrarme. Las calles me resultaban ajenas, los ruidos, el silencio de su piso, todo me hacía sentir extraña. Llamaba a Patricia cada noche. A veces hablábamos mucho. Otras, notaba su tono apurado. ¿Va todo bien en casa? Sí, mamá, claro. Todo en orden. Estoy estudiando para una oposición. Me pareció raro. No me había mencionado nada de eso antes. Pero no quise presionar. Confiaba en ella. 2 semanas después, tuve que volver a Madrid por un trámite bancario. No avisé. Pensé en hacer una sorpresa. Pasar por casa, recoger unos papeles, y llevarle unas empanadas que me había preparado Teresa. Eran las 5 de la tarde cuando llegué. Metí la llave en la cerradura con cuidado, como hacía siempre, y empujé la puerta con suavidad. No esperaba encontrarme con nadie, pero lo que oí al entrar me dejó helada. Voces. Risotadas. Música baja. Y entonces, la frase. Ahora sí podemos usar la casa tranquila. La voz era de mi hija. Me quedé inmóvil en el pasillo. Sentí cómo se me helaba la sangre. Caminé unos pasos más, sin hacer ruido, hasta que desde el marco de la puerta del salón, la vi. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano. A su lado, un hombre joven, que no conocía. No hablaban de mí. Se reían.
Había un ambiente de complicidad, de intimidad. No dije nada. Me retiré en silencio, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que la había abierto. Caminé hasta la esquina, me apoyé en una farola y me senté en un banco. No, lloré. No podía. Era como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. Ahora sí podemos usar la casa tranquila. ¿Quiénes eran nosotros? ¿Qué significaba, tranquila? ¿Acaso mi presencia era una incomodidad? ¿Había tomado una decisión que solo benefició a ella, sin pensar en mí? Me sentí usada. Traicionada. Y, peor aún, invisible. Ese fue el momento en que supe que algo estaba mal. No solo con ella. Conmigo también. Porque había entregado demasiado, sin preguntar nunca si alguien quería recibirlo. Porque confundí amor con sacrificio. Porque, sin darme cuenta, me borré. Y esta es la historia de lo que descubrí después. De cómo decidí abrir los ojos. Y de cómo, por primera vez en mi vida, dejé de ser la madre que da sin medida, para empezar a ser la mujer que también se merece algo a cambio. Si alguna vez sentiste que diste más de lo que recibiste, que te alejaste para no incomodar, o que tus silencios fueron malinterpretados, suscríbete al canal. Esta historia, la mía, quizás también sea la tuya. Volví a casa de Teresa esa misma noche en un tren silencioso, con los ojos fijos en la ventana y el corazón como una piedra. Ella notó de inmediato que algo no estaba bien, pero no preguntó. Me sirvió una sopa caliente, me preparó la cama con más cobijas de las necesarias y me dio un beso en la frente, como cuando éramos niñas. No dormí. Tenía la voz de Patricia repitiéndose en mi cabeza como un eco. Ahora sí podemos usar la casa tranquila. Sentí que algo se había quebrado entre nosotras. Y no era solo la frase. Era el tono. Era la libertad con la que hablaba, como si mi presencia hubiese sido una molestia todo este tiempo y no lo hubiera dicho por no herirme. Durante los días siguientes, no le dije a nadie que había estado en Madrid. Tampoco a Patricia. Ella seguía enviando mensajes como siempre. ¿Cómo estás? ¿Has comido bien? Hoy tengo mucho lío en el despacho. Los respondía con monosílabos. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía cómo hablar sin desbordarme. Una semana después, decidí volver a Madrid, esta vez con aviso. Le escribí. Estaré en casa este fin de semana. Tengo que buscar unos documentos. ¿Te viene bien? Me respondió enseguida. Claro, mamá. Esta es tu casa. ¿Era? ¿Lo seguía siendo? Llegué un viernes por la tarde. Patricia no estaba. Había dejado una nota en la mesa del comedor. Vuelvo tarde. Cena en la nevera. Te quiero. Recorrí la casa en silencio. No estaba sucia, pero tampoco tenía mi orden. Había una manta en el sofá que no era nuestra, una chaqueta de hombre colgada en la entrada, un perfume que no conocía flotando en el ambiente. En el baño, 2 cepillos de dientes. En mi habitación, una caja con mis cosas, cuidadosamente apiladas en el rincón. La cama estaba cambiada, con ropa de cama distinta. No la mía. Respiré hondo. No era rabia lo que sentía. Era una mezcla de tristeza y claridad. Había hecho todo por amor, pero quizás también por miedo. Miedo a estar sola, a ser un estorbo, a no dejarle suficiente espacio a Patricia para vivir su vida. Pero ella, en vez de hablarme con honestidad, había preferido actuar por detrás. Y eso me dolía. Cenamos juntas esa noche. Hablamos de cosas triviales. Ella evitaba mirarme a los ojos por mucho tiempo. Yo también fingía. A mitad de la cena, se atrevió a decir. Mamá, he estado viendo a alguien. Lo imaginaba. Se llama Iván. Llevamos unos meses. No te lo conté antes porque no sabía si era serio. Asentí. ¿Y vive aquí? Se tensó. A veces se queda. Pero no vive aquí. Es mi casa, pero tú también puedes venir cuando quieras, mamá.
Eso no ha cambiado. Ha cambiado todo, Patricia. Solo que no me lo dijiste. El silencio se volvió denso. Ella bajó la mirada. Yo terminé mi sopa en silencio. No quise discutir. No esa noche. No así. El sábado por la mañana salí a caminar por el barrio. Pasé por la panadería de siempre, saludé a la señora de los gatos, me senté en el banco donde solía esperar a Antonio cuando iba a la farmacia. Todo me resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. Y ahí, en ese banco, me pregunté, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Volver con Teresa? ¿Pedirle a Patricia que me deje volver a mi propia casa? ¿Buscar un sitio nuevo? Esa última opción me dio vértigo. Pero también una punzada de libertad. Por la tarde, me encontré con una vecina, Marta, una mujer 10 años menor que yo, separada, siempre sonriente. ¿Has vuelto, Carmen? No, estoy de paso. Pues se te ve muy bien. Si te animas, hay un grupo de lectura que hemos empezado en el Centro Cultural. Vente el lunes, te va a encantar. Les sonreí. Agradecí la invitación. Y al volver a casa, me quedé pensando, ¿y si me animo? Patricia llegó tarde, otra vez. Escuché cómo hablaba por teléfono en su habitación. Se reía. Tenía una vida. Una nueva vida que, por alguna razón, no sentía que podía compartir conmigo desde la verdad. Y comprendí algo, no se trataba solo de lo que ella había dicho. Se trataba de lo que yo había permitido. Me borré tanto, me acomodé tanto a su comodidad, que cuando decidió que ya no me necesitaba, ni siquiera supo cómo decírmelo. Esa noche, abrí mi libreta y escribí. No me fui de casa. Me fueron. Y lo permití con cada silencio, cada renuncia, cada haz lo que necesites, hija. Ahora, soy yo la que necesita algo. Y eso que necesitaba, ya no era comprensión. Era reconstruirme. Pasé el resto del fin de semana en casa, pero como una visita incómoda. Esa sensación de pertenecer y al mismo tiempo no encajar era nueva para mí. Caminaba con cuidado, cerraba las puertas con sigilo, intentaba no dejar huella, como si mi mera presencia interrumpiera algo que ya no me incluía. Patricia se esforzaba. Lo noté. Cocinó el domingo, puso flores en el comedor, me trajo un café a la cama como cuando era niña. Pero todo tenía un aire forzado. Como si intentara enmendar algo sin hablar de ello. Durante el almuerzo, lo solté. No estoy enfadada, hija. Solo, confundida. Siento que no sé en qué momento dejé de ser parte de tu casa. Ella dejó el tenedor sobre el plato. Mamá, no quise hacerte daño. Solo necesitaba mi espacio. Siempre lo has dado todo por mí. Y pensé que, quizás merecías también pensar en ti. ¿Y pensaste en mí cuando dijiste, ahora sí podemos usar la casa tranquila? Me miró con los ojos bien abiertos. Su rostro se volvió blanco. ¿Estabas ahí? Asentí. Volví sin avisar. Te escuché desde la entrada. Se tapó la cara con las manos. Respiró hondo. Lo siento, mamá. No era contra ti. Es solo que, vivir contigo, después de papá, fue duro. Tú lo dabas todo, sí, pero también había un silencio, un peso. Me sentía culpable si salía, si traía a alguien. Y cuando te fuiste, sentí que por fin podía respirar sin sentirme observada. No supe qué responder. Porque, aunque dolía, lo entendía. Mi dolor había llenado la casa durante años. Mi manera de cuidarla también la asfixió. Quizás nos hicimos daño sin darnos cuenta, dije al fin. Sí. Creo que sí. Esa noche dormí en mi antiguo cuarto, con las sábanas nuevas, las que ella había puesto. Era extraño. Sentía que el lugar era mío, pero los objetos no me reconocían. Me levanté temprano y, antes de que ella se despertara, tomé una decisión. Empaqué mis cosas con calma. No todo. Solo lo que realmente necesitaba.
Le dejé una nota breve en la mesa. Estoy bien. Nos hablamos pronto. Cuida la casa. Te quiero. Tomé un taxi y fui al centro. Me senté en una terraza con vistas a la Plaza Mayor, pedí un café con leche y una tostada con tomate, y saqué mi libreta. No me he ido de mi casa. Me estoy yendo de un lugar que ya no me contiene. Y eso también es cuidarse. Llamé a Teresa. ¿Puedes recibirme unos días más? Por supuesto. Pero me alegra oírte con ese tono. ¿Qué tono? Uno, nuevo. Uno que suena a que estás despertando. Esa misma tarde tomé el tren a Zaragoza. Pero esta vez fue distinto. Llevaba la cabeza erguida. Me senté junto a la ventana, como siempre, pero no miré hacia afuera. Miré hacia adentro. Y por primera vez en años, no sentí remordimiento. Sentí libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Me inscribí en el grupo de lectura que Marta me había mencionado. Allí conocí a otras mujeres, algunas mayores, otras jóvenes, que hablaban sin vergüenza de lo que sentían. Me invitaron a participar en una tertulia. Terminé leyendo en voz alta un fragmento de lo que había escrito en mi libreta. ¿Es tuyo? Me preguntaron varias. Sí, respondí, con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Una de ellas, Lucía, me animó a seguir escribiendo. Tenía una pequeña editorial y me ofreció revisar mis textos. Me sentí ridícula al principio. ¿Yo? ¿Publicar algo? Pero luego pensé en todo lo que había callado, en todo lo que había dado por perdido. Y decidí decir que sí. Mientras tanto, Patricia y yo intercambiábamos mensajes más tranquilos. Sin tensiones. Sin exigencias. A veces una foto del desayuno. Otras, un meme tonto. Poco a poco, la distancia se hizo espacio, no ruptura. Un día, ella me escribió. Iván quiere conocerte. Cuando quieras, claro. Sin prisa. Sonreí. No porque me hiciera ilusión inmediata, sino porque era la primera vez que me incluía sin disfrazar la invitación. Le respondí. Pronto. Pero antes necesito terminar algo importante. Estoy escribiendo. No preguntó más. Solo me puso un emoji de corazón. Y ahí lo supe. Mi hija tenía su vida. Yo también podía tener la mía. Había pasado casi un mes desde aquella conversación sincera con Patricia. Un mes que, en mi vida, significaba mucho más que 30 días. Era como si por fin me hubiese quitado un abrigo que llevaba años usando, sin darme cuenta de cuánto pesaba. El abrigo de la madre incondicional. De la viuda silenciosa. De la mujer que se quedó sosteniendo una casa vacía, por miedo a preguntarse qué más había para ella. Vivía ahora en Zaragoza, en el cuarto de invitados de la casa de Teresa, mi hermana, que siempre fue más ligera que yo. Se reía con facilidad, tenía miles de plantas y la costumbre de dejar la radio encendida incluso cuando no la escuchaba. Con ella aprendí a desayunar sin culpa, a salir sin dar explicaciones, a volver tarde sin sentir que debía algo. Fue ella quien, una mañana, mientras preparábamos café, me dijo: Carmen, ¿has pensado en alquilar un piso pequeño aquí? La miré, sorprendida. No por la idea, sino porque me di cuenta de que nunca me había permitido pensar en esa posibilidad. No quiero ser una carga, respondí. ¿Una carga para quién? ¿Para Patricia? Ya no vives allí. Para mí. No lo eres. Pero creo que mereces tener un lugar que sea tuyo. Solo tuyo. Por primera vez. La idea se me quedó dando vueltas todo el día. Caminé por el centro, entré en una librería de segunda mano, me senté en una plaza a observar a la gente pasar. Y por primera vez, miré Zaragoza no como una ciudad de paso, sino como un lugar posible. Esa misma semana visité 3 pisos. Todos pequeños, todos modestos. Pero había uno en particular, en una calle tranquila cerca del Ebro, que me hizo sentir algo apenas entré. Era luminoso.
Tenía una cocina con una ventana que daba al patio de un colegio. Un salón sencillo, con un sofá azul desgastado. Una habitación. Un baño. Nada lujoso, pero acogedor. Lo alquilé. Llamé a Patricia esa misma tarde. ¿Tienes un minuto? Claro, dime. He alquilado un piso en Zaragoza. Pequeño. Pero mío. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una sonrisa en su voz. Me alegra, mamá. De verdad. ¿Te puedo ayudar con algo? Solo con una promesa. ¿Cuál? Que no dejemos de hablarnos. Pero esta vez, como dos mujeres adultas. No como madre e hija que se deben cosas. Prometido. Los primeros días en mi nuevo piso fueron extraños. Tenía miedo de no saber estar sola. De no tener a nadie que dependiera de mí. Pero pronto entendí que eso también se aprende. Empecé a cocinar para mí, a elegir las flores para la mesa, a leer antes de dormir sin mirar el móvil a cada rato. Me apunté a clases de cerámica en el centro cultural. Volví a escribir con más constancia. Una tarde, recibí un correo de Lucía, la editora del grupo de lectura. Había leído varios de mis textos y quería incluir uno en una antología sobre mujeres que se reinventan después de los 60. Lloré al leer su mensaje. No por vanidad, sino porque por fin sentía que mi voz, esa que tanto tiempo había callado para no incomodar, tenía lugar. Volví a Madrid 2 semanas después, esta vez por una invitación de Patricia. Quería que conociera a Iván. Acordamos vernos en una cafetería del centro. Cuando llegué, estaban los dos en la terraza. Ella me saludó con un abrazo largo, sincero. Él se levantó de inmediato. Era educado, sereno. No hablamos de la casa. Ni del pasado. Hablamos de libros, de música, de lo difícil que es empezar de cero cuando nadie te enseña a hacerlo. Al despedirnos, Patricia me tomó de la mano. Te admiro mucho, mamá. Lo que estás haciendo, no todo el mundo tiene ese valor. Le sonreí. Le acaricié el rostro como cuando era niña. Gracias, hija. Pero no es valor. Es necesidad. Porque por mucho que queramos a los demás, si no nos elegimos, terminamos desapareciendo. Esa noche dormí en un hotel pequeño cerca de Atocha. Al despertar, me senté junto a la ventana, con un té humeante entre las manos, y escribí. No, he vuelto a casa. He llegado a mí. Por fin. La vuelta a Zaragoza, después de aquella breve visita a Madrid, fue distinta. Esta vez no regresaba a casa de mi hermana, ni a un lugar prestado, ni con la sensación de estar escapando. Regresaba a mi piso, a mi espacio, a mi vida. A eso que había empezado a construir con torpeza pero también con una dignidad nueva. El recibidor olía a jazmín, gracias a un ambientador que compré en el mercadillo del barrio. En la mesita de la entrada, una planta pequeña de hojas redondas seguía creciendo lenta, como yo. Encendí la lámpara del salón, me quité los zapatos, y por primera vez en años, sentí que no debía explicarle a nadie dónde había estado. Cené sola esa noche, pero no me sentí sola. Preparé una crema de calabacín, un trozo de pan con aceite y una copa de vino. Puse música, algo de boleros viejos que a mamá le gustaban, y me senté en el sofá con un cuaderno nuevo. Las palabras fluían con facilidad. No como escritora, sino como mujer que por fin se escuchaba a sí misma. El texto que escribí esa noche, lo titulé Lo que me pertenece. Era un repaso de mi vida no como madre ni esposa, sino como Carmen. La mujer que había estudiado magisterio, que había querido viajar a Lisboa y nunca lo hizo, que dejó de bailar porque Antonio no era fan de los bailes, que nunca volvió a pintar aunque lo amaba de niña. Escribí todo eso. Cada línea dolía y, al mismo tiempo, liberaba. Días después, se lo leí al grupo de lectura. Hubo silencio cuando terminé. Luego, aplausos lentos, emocionados. Una de las mujeres, Pilar, me tomó la mano al salir. Nos estás enseñando a todas a mirar hacia adentro sin miedo. Le agradecí, aunque no me sentía una maestra.
Me sentía una aprendiz tardía, pero feliz de haber empezado la lección. Poco a poco, empecé a recuperar pequeñas cosas que había dejado de lado sin notarlo. Volví a pintar. Compré un lienzo, pinceles, óleos. Al principio no salía nada. Luego, un atardecer en la cocina se convirtió en la primera mancha de color. Me animé a más. En un rincón del salón monté un pequeño estudio improvisado. No era gran cosa, pero era mío. Recibí otro correo de Lucía. La antología estaba en proceso, y mi texto sería uno de los que abrirían el libro. Quería incluir también una pequeña biografía. Me pidió que escribiera algo corto. Me senté frente al ordenador y escribí. Carmen López, Zaragoza, 1960. Madre, lectora, mujer en reconstrucción. Comenzó a escribir para no desaparecer y terminó encontrándose. Lo envié. Cerré el portátil y lloré un poco. De esas lágrimas suaves, que no duelen, que solo limpian. Con Patricia, la relación seguía tranquila. No constante, pero presente. Hablábamos cada pocos días. Me enviaba fotos del gato de Iván, que habían adoptado, o me preguntaba recetas. Nunca tocábamos el tema del pasado, pero tampoco hacíamos de cuenta que no había existido. Estábamos aprendiendo a hablarnos de otra manera. Una tarde me llamó. Mamá, quiero pedirte algo. Pero sin compromiso. Dime. Iván y yo estamos pensando en mudarnos. A un sitio más pequeño, más céntrico. La casa, la tuya, sigue siendo tuya. Si algún día quieres volver, está ahí. No supe qué responder al principio. No porque quisiera volver, sino porque esas palabras eran la primera vez que ella me reconocía un derecho sin condiciones. Gracias, hija. Pero ahora mismo estoy bien aquí. De verdad. Solo quería que lo supieras. Lo sé. Y lo valoro. Cerré la llamada con el corazón tranquilo. No porque ella me devolviera algo, sino porque yo ya no necesitaba recuperar nada. Ya no peleaba por la casa, por el lugar. Porque había encontrado algo más importante, mi centro. Y ese lugar no era de paredes ni de muebles. Era un espacio interno, íntimo, al que podía regresar siempre. El domingo siguiente, invité a Teresa y a algunas amigas del grupo de lectura a merendar. Hice una tarta de manzana, puse la mesa con mantel de lino, preparé té en una tetera vieja que había rescatado de casa de mis padres. Mientras las risas llenaban la sala, mientras los platos se pasaban de mano en mano, mientras alguien contaba una anécdota sobre su nieta y otra hablaba de una novela nueva, me descubrí feliz. Sencillamente feliz. Y ahí, en medio de esa escena simple, entendí algo más, que quizás no se trata de volver a lo que éramos, sino de aceptar en que nos convertimos después de cada caída. Y yo, después de todo, me había convertido en alguien que no solo había aprendido a dar, sino también a recibir. El otoño llegó a Zaragoza con una calma serena. Las hojas cubrían las aceras como si alguien hubiera decidido pintar la ciudad en tonos cálidos. Yo caminaba con un abrigo que me quedaba grande, pero que adoraba. Lo había comprado en un mercadillo, sin necesidad, solo porque me gustó. Fue la primera prenda que adquirí sin pensar si a Patricia le parecería práctica o si a Antonio le resultaría elegante. Era solo para mí. Un martes por la tarde, después de mi clase de cerámica, me crucé con Andrés. Lo conocía del grupo de lectura, aunque apenas habíamos intercambiado un par de frases. Era viudo, como yo. Siempre llevaba un cuaderno bajo el brazo y tenía una voz pausada que te obligaba a escuchar con atención. Carmen, ¿te gustaría tomar un café? Me preguntó, sin rodeos, como si nos conociéramos de antes. Acepté. Fuimos a una cafetería pequeña, con luz tenue y olor a canela. Hablamos de libros, de música, de nuestras respectivas pérdidas. Me contó que su mujer, Sofía, había muerto hacía 6 años y que después de eso, se había cerrado durante mucho tiempo. Hasta que un día, dijo, me harté de escuchar mi propio silencio. Reímos. Era una frase que podría haber sido mía.
Aquel café se repitió la semana siguiente. Y la siguiente. Sin apuros. Sin promesas. Solo la compañía tranquila de dos personas que ya no buscaban llenar un vacío, sino compartir desde lo que eran. No le conté a Patricia al principio. No porque quisiera esconderlo, sino porque quería tener algo solo mío por un tiempo. Pero una tarde, mientras hablábamos por videollamada, lo dejé escapar casi sin darme cuenta. Hoy fui a tomar un café con Andrés. ¿Quién es Andrés? Un amigo. Del grupo. ¿Un amigo o algo más? Su pregunta tenía ese tono juguetón, pero también protector. No lo sé todavía. Pero es alguien que me hace bien. Ella sonrió. Esa sonrisa de hija que por fin empieza a ver a su madre como mujer. Me alegra mucho, mamá. Te lo mereces. Y ahí fue cuando lo sentí de verdad. El permiso. No de ella, sino mío. El de seguir adelante sin culpa. De volver a ilusionarme, aunque fuera con un café compartido o con una conversación bajo la lluvia. Con Andrés empezamos a salir a caminar por las tardes. A veces hablábamos sin parar. A veces, solo caminábamos. Él me contaba de su nieta, de sus años como profesor de historia, de los libros que aún no había leído. Yo le hablaba de Patricia, de Antonio, de los años que pasé sintiéndome útil pero invisible. ¿Y ahora? Me preguntó una tarde, ¿cómo te sientes? Lo pensé un segundo. Presente. ¿Eso qué significa? Que estoy donde quiero estar. Con lo que tengo. Con lo que soy. Él asintió. Me apretó la mano con suavidad. No hizo falta decir nada más. Mientras tanto, mi texto para la antología se publicó. Lo presentaron en un evento sencillo, al que fueron algunas autoras y editoras. Me pidieron que lo leyera en voz alta. Al principio dudé. Pero luego, frente a una sala llena de mujeres que también buscaban su voz, lo hice. Leí cada palabra con firmeza. Al terminar, una mujer de mi edad se acercó. Tenía los ojos húmedos. Me has puesto palabras a algo que llevo sintiendo años. La abracé. Porque yo también lo había sentido. Y porque había algo profundamente reparador en ser testigo del despertar de otras. Esa noche, al volver a casa, encontré un mensaje de Patricia. He leído tu texto. Me hizo llorar. Me di cuenta de muchas cosas, mamá. Gracias por seguir enseñándome incluso cuando no te escuché. Le respondí con una sola frase. Gracias por empezar a verme. Ya no me dolía el pasado como antes. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había dejado de cargarlo como una culpa. Ahora lo llevaba como parte de mi historia. Una historia que no terminaba en un desengaño ni en una frase mal escuchada desde el pasillo de una casa. Sino que seguía, avanzaba, se reescribía. Y lo hacía desde un lugar nuevo. Desde mí. Una de las cosas que más me sorprendió de esta etapa nueva fue cómo empezaron a cambiar mis silencios. Durante años, guardé palabras para no incomodar, para no preocupar, para no parecer débil. Pero ahora, mis silencios eran distintos. Ya no eran cárcel, eran pausa. Tiempo para mirar adentro, para decidir desde el deseo y no desde la obligación. Una mañana de sábado, mientras regaba las plantas del balcón, esas que antes siempre se me morían por olvido y que ahora florecían sin pudor, recibí una llamada de Patricia. Mamá, he estado pensando en ir a verte. ¿Te va bien este fin de semana? Claro que sí, hija. Cuando quieras. Iría sola. Iván tiene trabajo y quiero tener un tiempo contigo. Solo nosotras. Había algo en su voz, una suavidad que no le conocía desde que era niña. Una necesidad de cercanía que no venía de la costumbre, sino del querer genuino. Llegó el sábado por la tarde. La esperé con una tarta de limón que solía gustarle cuando era pequeña. Al verla bajarse del tren, me sorprendió el brillo en sus ojos. No era tristeza, ni cansancio. Era como si también estuviera cambiando por dentro.
Nos abrazamos fuerte. No como quien cumple un rito, sino como quien se reconoce después de mucho. Subimos al piso. Le mostré todo, el cuadro que había pintado, la planta que había revivido, el libro con mi texto publicado. Ella miraba cada cosa con atención, como si quisiera armar el mapa de esta nueva mujer en la que me había convertido. Está precioso, mamá. Es tan tú. Sí. Sí. Es la primera vez que veo un espacio que no gira alrededor de nadie más que tú. Cenamos en casa. Hablamos sin prisas. Me contó de su trabajo, de Iván, de cómo había empezado a cuestionar algunas cosas que antes daba por sentadas. Me he dado cuenta de que también estaba repitiendo cosas sin pensarlo. Te exigía que estuvieras, que resolvieras, que no molestaras. Y no me di cuenta de que tú también tenías derecho a pedir. A existir sin función. Yo también lo permití, Patricia. Nos enseñaron a amar así. Pero podemos aprender otra forma. Nos quedamos en silencio. Un silencio hermoso, cómodo, sin carga. Al día siguiente, dimos un paseo por el Parque Grande. Nos sentamos en un banco, como tantas veces lo hicimos en Madrid, cuando ella era niña y me contaba sus cosas entre mordiscos de helado. ¿Te acuerdas cuando papá murió? Me dijo de pronto. Yo no supe cómo ayudarte. Me refugié en ti, pero no pensé en lo que estabas sintiendo tú. Éramos dos mujeres rotas intentando sobrevivir, hija. Hicimos lo que pudimos. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No quiero que volvamos a alejarnos. Le tomé la mano. No lo haremos. Porque ahora hablamos. Porque ahora nos vemos. Al volver al piso, le preparé la cama de invitados. Pero antes de dormir, me pidió leer algo de lo que estaba escribiendo. Le pasé un texto breve, aún sin terminar, sobre la maternidad y el duelo. Lo leyó en silencio. Al terminar, me dijo: es hermoso, mamá. Y duro. Pero necesario. ¿Te molesta? No. Me duele, pero no me molesta. Porque aunque duela, es verdad. Esa fue una de las noches más reparadoras que pasamos juntas. No por lo que dijimos, sino por cómo lo dijimos. Ya no éramos la madre que todo lo da y la hija que todo recibe. Éramos dos mujeres, heridas y sanando, que empezaban a mirarse de igual a igual. Cuando se fue, me dejó una nota en la nevera: gracias por no rendirte contigo. Me estás enseñando a hacer lo mismo. Lloré al leerla. Pero también sonreí. Porque ahora sí, me reconocía en el espejo. Ya no era solo la madre que cumplía, ni la esposa que recordaba. Era Carmen. Y eso, después de tanto tiempo, era suficiente. Durante las semanas que siguieron a la visita de Patricia, sentí que algo dentro de mí se había recolocado. No era felicidad plena, ni mucho menos una sensación de haber cerrado todo. Pero sí había una nueva serenidad. Como si por fin pudiera respirar con mi propio aire, sin esperar el permiso de nadie. Volví a mi rutina en Zaragoza con otra mirada. Retomé mis clases de cerámica, seguí pintando en mi rincón del salón y el grupo de lectura se convirtió en un refugio cada vez más íntimo. Un día, Lucía, la editora, me propuso algo inesperado: coordinar una pequeña taller de escritura autobiográfica en el Centro Cultural. Me reí al principio. Yo, le dije. Si apenas estoy aprendiendo a contar mi propia historia. Justamente por eso, me respondió. Porque sabes lo que cuesta. Y porque cuando alguien que ha callado empieza a hablar, contagia valor. Acepté. No sin miedo. Pero lo hice. La primera tarde del taller, llegaron 6 mujeres. Todas de más de 50 años. Algunas con carpetas, otras con las manos vacías, pero todas con algo que decir y con la voz temblando. Una de ellas, Pilar, dijo que hacía años que escribía en servilletas. Otra, Marta, confesó que nunca había contado a nadie lo que había vivido cuidando a su madre enferma. Escucharles fue como reconocerme. Todas, de algún modo,
Éramos versiones distintas de lo mismo, mujeres que habían postergado su historia para no molestar. Después de la segunda sesión, propuse un ejercicio sencillo, escribir una frase sobre algo que recién ahora sentían que podían permitirse. Recuerdo dos que se me quedaron clavadas. Me permito decir que estoy cansada sin sentir culpa. Me permito hacer planes que no incluyan a nadie más. Las escribí en mi cuaderno. No como apuntes del taller, sino como recordatorios para mí. Porque aunque estuviera guiando a otras, también seguía aprendiendo. Y una de las cosas que más me costaba era eso, hacer espacio para mí sin tener que justificarlo. Una tarde, mientras ordenaba papeles, encontré una foto vieja. Antonio, Patricia y yo, en una playa. Ella tendría unos 6 años. Yo sonreía, con las gafas de sol torcidas y el pelo revuelto por el viento. Pero detrás de esa sonrisa, ahora lo veo, había un cansancio profundo. No físico, sino emocional. Ese que se acumula cuando vives pendiente de que todo funcione para los demás. Miré esa imagen largo rato y, en voz baja, me dije: gracias. Lo diste todo. Pero ya puedes descansar. Esa noche, Patricia me llamó por videollamada. Estaba emocionada. Mamá. Nos mudamos la semana que viene. Encontramos un piso más pequeño, pero mucho más cerca de mi trabajo. Es ideal para nosotros. Qué bien, hija. Me alegra mucho. Y, quería decirte algo. La casa, la tuya, está vacía ahora. La vamos a dejar. Pero si alguna vez la necesitas, sigue siendo tu lugar. No supe qué decir de inmediato. No porque pensara volver, sino porque sentí que, por primera vez, ella me estaba hablando desde un lugar diferente. Ya no era la hija que me pedía espacio, ni la que evitaba confrontaciones. Era una mujer que también estaba aprendiendo a compartir desde el respeto. Gracias, Patricia. Pero estoy bien aquí. Ya encontré mi lugar. Lo sé. Solo quería que supieras que no cerré esa puerta. Ese gesto, pequeño, me conmovió. Porque por fin ya no se trataba de espacio físico, sino emocional. Ya no había nada pendiente. Solo vínculos que se reconstruían poco a poco. Ese fin de semana viajé a Madrid para ver su nuevo piso. Era acogedor, luminoso. Ella y Iván me recibieron con ternura, sin formalidades. Cocinamos juntos, paseamos por el parque y reímos como hacía tiempo que no lo hacíamos. Antes de irme, Patricia me abrazó largo rato y me susurró: gracias por no rendirte. Ni con nosotras, ni contigo. Volví a Zaragoza en tren, mirando por la ventana. Los campos dorados pasaban lentos, como si también ellos supieran que algunas cosas necesitan tiempo. Esa noche, al llegar a casa, escribí en mi libreta: no necesito volver a ninguna casa, porque ya he vuelto a mí. Y ese es el único hogar del que nunca más pienso irme. Desde que regresé de Madrid, algo dentro de mí se asentó con una firmeza nueva. No era alegría eufórica ni plenitud constante, pero sí una sensación de estabilidad que jamás había experimentado. Por primera vez en muchos años, no tenía que estar en alerta, ni pendiente de lo que otros necesitaban, ni disponible las 24 horas. Era libre. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que la libertad también se aprende. Los días en Zaragoza transcurrían con un ritmo que se me antojaba amable. Me despertaba temprano, preparaba café, regaba mis plantas y escribía. A veces me sorprendía a mí misma caminando por la ciudad como si fuera turista. Me detenía en rincones que antes pasaba de largo. Observaba los escaparates, las terrazas llenas, los árboles cambiando de color con la temporada. Y me decía en voz baja: estás aquí, Carmen, y estás bien. El taller de escritura seguía creciendo. Ya no éramos 6. Se habían sumado más mujeres, y algunas venían de otras ciudades cercanas. Lo que había comenzado como una actividad para llenar horas se convirtió en un espacio de revelaciones. Una tarde, una mujer llamada Mercedes, que hasta entonces solo había escuchado, pidió la palabra. Su voz temblaba.
He estado 30 años ocupándome de todos. Mis hijos, mis suegros, mi marido, mi nieta. Y no me arrepiento. Pero por dentro me fui secando. Y no lo dije. Ahora, cuando ustedes leen sus textos, siento que algo en mí se empieza a mover otra vez. Gracias. Nos abrazamos todas. Porque entendimos que ese agradecimiento no era solo por las palabras, sino por la posibilidad de nombrar lo que nunca se nombró. Una de esas noches, después de un taller especialmente emotivo, recibí un mensaje de Andrés. ¿Te gustaría cenar mañana? Cocino yo. Le respondí que sí. Fui a su casa con una mezcla de curiosidad y calma. No era una cita, no en el sentido tradicional. Era otra forma de encuentro. Él había preparado una tortilla, vino tinto, pan recién horneado. Pusimos música suave y conversamos durante horas. Sobre libros, sobre la vida, sobre nuestras versiones más jóvenes. En un momento, me preguntó: ¿crees que aún estamos a tiempo de construir algo nuevo? Lo miré con una ternura inesperada. No solo lo creo. Lo estoy viviendo. Después de cenar, me acompañó hasta la puerta. No me besó. Solo me tomó la mano un momento, en silencio. Y fue suficiente. Porque entendí que el afecto no necesita ruido. Solo presencia. Esa noche dormí profundamente. Como si el cuerpo entero supiera que ya no tenía que estar alerta. Que ya nadie esperaba de mí más de lo que yo quisiera dar. Al día siguiente, en el grupo de lectura, leí un texto nuevo que había escrito esa misma mañana. Lo titulé La casa que soy. Hablaba de cómo, durante años, viví en casas que eran refugio para otros pero no para mí. Casas donde fui madre, esposa, cuidadora, sombra. Y cómo, poco a poco, había empezado a construir otra, una casa interna, con ventanas abiertas, con puertas que solo yo decidía cuándo cerrar o abrir. Al terminar la lectura, hubo un silencio largo. Luego, aplausos. Una de las mujeres me dijo: Carmen, no sé si eres consciente, pero lo que estás haciendo es ponerle palabras a una revolución. Sonreí. Porque en parte lo sabía. No una revolución estruendosa, sino una íntima, silenciosa, poderosa. La de todas las mujeres que empiezan a volver a sí mismas después de haberse perdido cuidando a todos los demás. Patricia me llamó esa misma tarde. ¿Estás bien, mamá? Sí, hija. Estoy muy bien. Te noto distinta últimamente. Más, tranquila. Como si algo se hubiera colocado en su sitio. Puede ser. Creo que por fin estoy habitándome. Y eso da mucha paz. Me alegra tanto. Yo también estoy empezando a entender muchas cosas. A mirarte con otros ojos. Y a mirarme, también. No hablamos mucho más. No hizo falta. Sentí que ambas estábamos conectadas desde otro lugar. Un lugar menos exigente, más auténtico. Esa noche, al cerrar las ventanas de casa, miré el cielo estrellado y me dije: la libertad no siempre llega de golpe. A veces entra por la rendija más pequeña y, cuando menos lo esperas, te llena toda. Y así me sentía. Llena de mí. A veces pienso en aquel día. En la frase. En cómo me detuve en seco al escuchar a mi hija decir: ahora sí podemos usar la casa tranquila. En cómo me fui sin hacer ruido, cargando una herida que ni siquiera sabía cómo nombrar. Y me doy cuenta de que no fue solo esa frase. Fue todo lo que representaba. Fue el eco de años en los que me acostumbré a estar sin molestar, a dar sin preguntar si me estaban viendo. Pero también pienso que fue necesario. Que sin ese golpe, sin ese quiebre, quizás nunca habría despertado del todo. Hoy, sentada en mi pequeño salón de Zaragoza, con una taza de té caliente y la lluvia golpeando suavemente los cristales, puedo decir algo que jamás me había atrevido a pensar: estoy orgullosa de mí. No por haber criado sola a mi hija. No por haber sostenido una casa tras la muerte de Antonio. No por haber trabajado toda una vida sin grandes reconocimientos. Eso también.
Pero, sobre todo, por haberme atrevido a mirar mi vida de frente y decir, ya no más desde el sacrificio. Ahora, desde el deseo. Mi piso sigue siendo modesto, pero está lleno de señales de lo que me reconstruye, libros subrayados, cuadros pintados con manos torpes pero libres, plantas que crecen sin que yo les exija florecer rápido. Y yo me parezco mucho a ellas. Mi taller de escritura cerró su primer ciclo hace una semana. En la última sesión, propuse algo especial, que cada una escribiera una carta para sí misma. No al pasado. No al futuro. A la mujer que son hoy. Yo también escribí la mía. Y, aunque la leí en silencio para no quebrarme frente a ellas, al volver a casa la dejé en la mesa, junto a mi libreta más vieja. Decía así. Carmen, por años creíste que el amor significaba callar, ceder, sostener. Pero hoy sabes que también puede ser elección, placer, presencia. Gracias por no rendirte. Por llorar sin esconderte. Por decir que no. Por abrazarte en medio del miedo. Esta que eres ahora, eres tú. Y está bien. Más que bien. Patricia vino a visitarme hace 3 días. Sola. Se quedó 2 noches. Cocinamos juntas, fuimos a una exposición y paseamos por la ribera del Ebro. En uno de esos paseos, me tomó del brazo y me dijo. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, mamá? ¿Qué? Que ya no siento culpa por vivir mi vida. Y tampoco miedo de que tú vivas la tuya. Le respondí con una sonrisa. No hacía falta más. Iván me escribió al día siguiente. Un mensaje corto. Gracias por darle tanto a Patricia. Y gracias por darte ahora a ti. Eso nos enseña a todos. Lo leí varias veces. Y entendí algo profundo. Cuando una mujer se permite habitar su vida sin culpa, mueve cosas alrededor. No solo en su familia. También en su comunidad. En sus amigas. En otras mujeres que aún no se atreven. Y esa es una revolución silenciosa. Pero poderosa. Hoy, al cerrar esta historia, no lo hago desde la tristeza. Lo hago desde la madurez. Desde la certeza de que todos, incluso quienes más amamos, merecen aprender a vernos de nuevo. No como función. No como soporte. Sino como personas completas, con historias que también merecen ser contadas. No sé qué vendrá después. Si seguiré escribiendo, si pintaré otro cuadro, si viajaré sola a Lisboa, ese sueño que siempre postergué. Pero sí sé que, sea lo que sea, lo haré desde esta versión mía que ya no se esconde. Porque después de todo, no se trataba de recuperar una casa. Se trataba de recuperarme. Y eso, lo logré. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te reconociste en mis palabras o sentiste que podrías haber sido tú, suscríbete al canal. Hay muchas más historias que merecen ser contadas. Y quizás, la próxima, sea la tuya.